El tercer encuentro etnolóxico galego fue organizado por la Asociación Gallega de Enólogos y busca dar a conocer y poner en práctica las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas a este ámbito. Aquí se reúnen bodegueros de varias denominaciones de origen para explicar cuáles son las técnicas que emplean para cultivar, recoger y crear sus vinos. Esta reunión se ha celebrado hoy en Casal de Armán, Ribadavia. Por la mañana hubo una serie de charlas sobre aspectos relacionados con la vinicultura para finalizar las actividades con un menú degustación. La trayectoria que tenemos nosotros, sí, era una bodega tradicional de muchos años, pero de muchísimos años. Lo que pasa es que el salto, digamos, al acero, a las nuevas tecnologías, fue a raíz del 2003. El presidente de la Asociación Gallega de Enólogos nos contaba cuáles son las novedades de esta última edición. Este año, siguiendo la línea de formación a los compañeros y a los profesionales, este año lo enfocamos a unas conferencias llevadas sobre todo al tema del medio ambiente, el tema de reciclaje, de los residuos que se producen en Vendimia, con dos casas, con Pacífico Ozón y con Adela Tófola. Y después hicimos también en cuestión de lo que es controles el control específico de la uva analíticamente con la casa con FOSC. Y después ya en un aspecto más estrictamente enológico, con el BLOS, con Agrovin y con la FOR, con diferentes productos para utilizar en la vendimia. Habrá que esperar al año que viene para descubrir todas las novedades tecnológicas que se emplearán en la próxima vendimia.